En esta hora vamos a hablar acerca del tema de paz en medio de la crisis apocalíptica. Le damos las gracias por estar aquí con nosotros y apoyarnos nuevamente. Vamos a repasar un poquito acerca de lo que estuvimos viendo en el tema de anoche. En el tema de anoche vimos este video que están viendo ahora acerca de esta roca que choca a esta imagen grande que tenía una cabeza de oro, brazo y pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta roca choca contra los pies de la estatua y toda la estatua se desmorona. Vamos a repasar esto rápidamente. La cabeza de oro fino, pecho y brazos de plata, el vientre y el muslo de bronce, junto con las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Sabemos que esa cabeza representa al imperio de Babilonia desde el año 606 a.C. hasta el año 538 a.C. El pecho y los brazos de plata representan al imperio de los medos y los persas desde el año 538 hasta el año 331 a.C. con la batalla de Arbela. Luego entonces vemos ahí a Grecia que entra en el panorama en el año 331 y su imperio dura hasta el año 168 cuando vienen los romanos y en la batalla de Pitna entonces Roma es quien toma control del imperio griego. Y finalmente vemos unos pies que son en parte de hierro y en parte de barro cocido, desde el año 538 después de Cristo hasta no sabemos cuándo, porque esto representa esa Europa dividida y a Roma papal como agente cohesor de todos estos países en Europa, porque sabemos que tienen culturas distintas, pero tienen una iglesia que los une. Ese es el denominador común allí en Europa. En la próxima transparencia vemos los tiempos relativos de esa estatua, de las estatuas de los diferentes imperios. Babilonia con 68 años, Medo-Persia con 207 años, Grecia con 163 años en ese imperio, Roma con 643 años, ese es el más que dura, ¿no? Y entonces entra Europa dividida y a Roma papal, que no sabemos cuándo llegará al fin. Y es cuando esta estatua sea derribada con la piedra que no fue cortada con mano humana, que representa el reino de Cristo. Y de esa piedra sale ¿qué? Un monte que llena toda la tierra. Y este es el monte de Sión. Vamos a mirar rápidamente lo que ocurrió en Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3 vemos una estatua de oro. ¿Y por qué el rey Nabucodonosor manda a hacer una estatua de oro? Porque ahora está diciendo que su imperio, Babilonia, que era representado por este metal, iba a ir desde los pies hasta Babilonia hasta el fin del tiempo. Se rehusaba este rey arrogante y orgulloso a que su imperio fuera derrocado por un imperio menor. Dice en Daniel capítulo 3, después el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura, esos son 30 metros, y 6 codos de ancho, estamos hablando de 3 metros, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Estas dimensiones de esta estatua no corresponden a las dimensiones comunes y corrientes de un ser humano, porque estaría muy larga la estatua, ¿no? Estamos diciendo que es de 1 a 10, o sea que esa estatua es 10 veces más alta que ancha. Los seres humanos no somos así, vamos de 1 a 5, de 1 a 6, pero no de 1 a 10. Por lo que se cree que él pudo poner un pedestal para que la estatua fuera entonces de 10 pies de 10 codos o de 6 codos de ancho y 60 codos de altura. Esos 60 codos de altura y esos 6 codos de ancho nos lleva a pensar en las dimensiones y por qué estas dimensiones que escoge el rey Nabucodonosor.
Si nosotros multiplicamos 60 por 6, tenemos un número interesante y es el 360. El número 6 era un número utilizado mucho en la numerología babilónica. 360 son los grados que tiene un círculo, 360 grados. ¿Conocemos algún círculo, una esfera con 360 grados y que sea dorada, que sea amarilla, que tenga mucho brillo? Claro que sí, el sol. Es una manera interesante que él utiliza para desviar la atención a la adoración al sol, al dios sol. Claro, el rey Nabucodonosor también se consideraba a sí mismo como un dios y quería adoración para él como lo tiene Dios. Vemos que desde el principio de la historia siempre ha habido una lucha entre el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, y el dios pagano, el dios sol, representado en diferentes formas. Luego, él manda a levantar esta estatua y a son musical de la Orquesta Sinfónica Babilónica, porque si uno mira todos los instrumentos, pareciera que tuvieron la Orquesta Sinfónica allí, a son de esta orquesta, él pide que cuando escuchen la música, todos doblasen rodillas delante de esa estatua. Nosotros sabemos que hay un mandamiento en particular que habla acerca de las imágenes y que prohíbe el culto a las imágenes. Y es el segundo mandamiento de la ley de Dios. No te harás imagen, ni semejanza alguna, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento estaba muy claro en la mente de Daniel y en la mente de los amigos de Daniel. Sin embargo, en este capítulo 3 de Daniel no aparece en escena Daniel. Los eruditos piensan que es muy probable que como el rey conocía que Daniel no iba a doblar sus rodillas, puesto que era muy cercano a él y lo conoció por bastante tiempo, para evitarle este problema, Daniel lo habría enviado a algún otro lugar, a alguna asignación especial, alguna otra región dentro del imperio, alguna provincia lejana, para que Daniel no tuviera que pasar por este momento difícil. Sin embargo, había olvidado que allí habían 3 amigos de Daniel, que de igual manera estaban solidarios con Daniel y con su fe puesta en el Dios de Israel. Estos tampoco iban a doblar sus rodillas delante de ninguna estatua. Vemos que el rey se enfureció cuando esta escena ocurre y ve que todos doblan rodilla excepto ¿quién? Excepto los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Los amigos de Daniel rehúsan adorar la estatua que el rey mandó a construir, manteniéndose fieles a Dios. Estos muchachos fueron amenazados por el rey y el rey le dice que si no se doblan sus rodillas, él iba a poner ese horno a calentar 7 veces más y que los iba a poner dentro de ese horno. Se preguntarán por qué 7 veces más. Yo no creo que el horno fuera un horno como los que tenemos hoy día, que tienen un botoncito y uno puede controlar la temperatura del horno y ponerlo del 1 al 7. No, aquellos eran hornos donde se ponía carbón allá adentro. ¿Qué significaría entonces calentar 7 veces más? Tampoco pienso que ellos tuvieran algún tipo de termómetro para medir esa temperatura. Yo quisiera que pensáramos un poco en esto. Pienso que posiblemente había una guerra psicológica detrás de todo este asunto de los números y que el rey conocía muy bien a Daniel y conocía muy bien a los amigos de Daniel. Muy probablemente el rey sabía que Daniel ni sus amigos trabajaban en el 7º día. Posiblemente identificó al Dios de Daniel como el Dios del 7. Ese es el número favorito de nuestro Señor, el 7. Lo vemos repetido 54 veces en el libro de Apocalipsis. Las 7 iglesias, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 plagas. Nosotros también vemos el 7 en el pacto que Dios utilizó con el hombre al poner ese arco iris con 7 colores. Y muy probablemente le está diciendo, ok, ustedes le sirven al Dios del 7, pues entonces vamos a calentar el horno 7 veces y lo vamos a meter allí porque ningún Dios te va a librar de ese horno ardiendo. No sabía y desconocía
que el Dios que Daniel y sus amigos servían era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios que existe. Entonces estos muchachos fueron arrojados allí. Dice que cuando se abrieron las puertas del horno para arrojarlos, las personas que estaban haciéndolo, los siervos del rey, se quemaron porque salió una llamarada que los devoró. A ellos los enviaron allá adentro atados y sin embargo, cuando estaban allá adentro, el rey estaba maravillado porque la matemática ahora no le cuadraba, la numerología no le servía. Habían echado 3 y ¿cuántos se paseaban allá adentro? 4. Y el aspecto del cuarto era diferente, lo reconoció como un ser divino. Cristo Jesús está en medio de nosotros. En medio de la prueba de fuego, Él está con nosotros. Nunca dudemos de eso, mis amados. El Señor siempre nos acompaña. Y en esta capítulo 3 del libro de Daniel, vemos nosotros cómo Él nos recompensa si somos fieles a Él. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Vamos a dar una pincelada a lo que es Daniel capítulo 4, 5 y 6, porque vamos ahora, hoy a entrar en Daniel capítulo 7, y no quiero que piensen que estamos seleccionando capítulos en particular, simplemente es que el 7 es el que corresponde para el estudio de hoy profundo, porque tiene una relación muy importante con este asunto de la estatua. En Daniel capítulo 4, nosotros vemos a un rey que muy engreído pensaba que él había construido con su propia fuerza a esa Babilonia. Y ese rey se engrandeció, habló y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Está registrado en Daniel capítulo 4, verso 30. Dice que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿A quién le estaba dando la gloria a este rey? A sí mismo. La gloria y la honra pertenece ¿a quién? Al Rey de Reyes y al Dios del cielo. Y este rey dice que en ese mismo momento perdió su razón. Se puso en 4 patas, empezó a comer hierba como si fuera un buey, el rocío de la noche le bañaba, le crecieron las uñas largas y el pelo largo y estuvo allí en una dieta vegetariana de desintoxicación durante 7 años. Ese rey tuvo que reconocer que Jehová es Dios sobre todas las cosas, y cuando el rey lo reconoció, entonces este rey pudo recibir la gloria y la honra de Dios, porque Dios le quitó esa locura. Luego entonces nosotros vemos en Daniel capítulo 5 la escritura en la pared. ¿Qué pasó allí? Bueno, allí estaba Belsasar. Belsasar era nieto de Nabucodonosor, hijo de Nabonido. Y Belsasar estaba dando un gran banquete, y en ese banquete comía y bebía, pero ese vino que estaba bebiendo le alegró el corazón, lo que quiere decir es que estaba bebiendo un vino fermentado, y mientras comía y bebía con sus principales, con sus personas más allegadas a su gobierno, estaba allí entonces con ese gusto y con esa borrachera y con las concubinas también, mandó a buscar los vasos sagrados que el Señor había permitido que Nabucodonosor tomara, porque dicho sea de paso, ¿por qué Nabucodonosor toma a Israel? Porque Dios se lo permitió, porque si Dios no hubiese querido, Nabucodonosor ni Babilonia iban a poder entrar contra Jerusalén. Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Y ese Dios del cielo que tiene todas las cosas en control, entonces tomó control de la situación y permitió que esto ocurriera. Amado querido, ¿y qué hizo él? Él dijo, bueno, yo quiero ahora beber en los vasos más lindos, en las copas más hermosas. Y recordó que habían unas copas por allí que habían tomado de la cautividad y pidió que le llevaran de esas copas para él tomar y su gente. Y tomaron de esas copas. Pero mientras estaban ellos contentos y utilizando las cosas sagradas, porque esas copas habían sido santificadas, apartadas para uso exclusivo ¿de quién? De Dios. Y lo que Dios santifica, el hombre no puede tomar la santidad. Nosotros no podemos santificar nada. Dios quiere santificar seres humanos, es lo más que quiere santificar. Pero para que nosotros sepamos que Él es el que santifica, Él ha santificado tiempo, Él santificó un día en particular, el día del sábado. Él santificó
espacio también. Él santificó ese monte del Sinaí. Cuando Moisés va allí y le dice, quítate la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás pisando es ¿qué? Es santo. No ensucies mi polvo, porque mi presencia limpia todo. Cuando las cosas están santificadas y apartadas para Dios, el Señor del cielo limpia y santifica y purifica todas las cosas. Dios no solamente santifica espacio, también santificó un árbol, el árbol de conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Él lo reservó para su uso particular. Así que el Señor, dueño de todas las cosas, santifica lo que Él quiere. Santifica tiempo, espacio, objetos. Santificó esos vasos. Y esos vasos eran para el uso exclusivo de Dios. Nosotros no podemos decir, vamos entonces a utilizar otro vaso y a decir que ese vaso es para Dios y este lo vamos a usar. No, Él es el que decide qué santificar. Nadie puede quitar la santidad a algo que Dios le dio. Y nadie puede santificar algo que Dios no santificó. Y estaba este rey contento, tomando, bebiendo, haciendo todas las cosas, cuando de repente ve una mano que escribe en lo encalado allá arriba de la pared en el palacio real, unas palabras que él no comprendía. Y mandaron a buscar a Daniel para que interpretara aquellas palabras. Y lo que vino fue un juicio para este rey. Y el rey de Medo y de Persia, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron el rey de Medo? Darío. Entró y ¿qué? Y acabó con el asunto. Y ya entonces el imperio de Babilonia fue cosa del pasado. Yo no sé si yo les dije a ustedes que tenía que hablarles acerca de cómo fue que se derribó Babilonia, pero vamos a explicarle un poquito. Fernol, edítalo si estoy diciéndolo mal, y si no es aquí, dale un corte. Pero tenemos que hablar de cómo fue que Babilonia cae. Babilonia era una ciudad muy grande. Babilonia tenía unos muros enormes, y esos muros eran que le daban el poder a Babilonia. ¿Por qué? Porque esa fortificación permitía que pasara el cauce del río Éufrates por allí, y ellos, cuando venía una ciudad invasora, un ejército invasor, y sitiaba la ciudad, la idea era estrangular la alimentación de esa ciudad para que ellos tuvieran que salir de allí débiles y entonces ¿qué? Tomar esa ciudad. Babilonia podía cerrar con unas rejas las puertas, la muralla, con unas rejas, y por ese enrejado pasaba el río, y el cauce del río pasaba por allí, y ellos no tenían ningún problema, porque tenían agua allí para tomar, agua para regar la plantación y comer. Y entonces no tenían ningún problema. Los ejércitos que estaban allí podían estar allí esperando y ellos tranquilamente se quedaban dentro de la ciudad. De hecho, las murallas de Babilonia eran tan anchas que un carruaje con caballos podía cabalgar alrededor de la ciudad. Pero ¿qué pasó esta noche? Esta noche del banquete, lo que ocurrió fue lo siguiente. Ellos estaban borrachos y no sabían lo que estaba pasando. Se les olvidó bajar la reja del portón. Los medos y persas desviaron el cauce del río y aquello sirvió de una autopista por donde entró el ejército y los tumbó y los derrocó, y allí mismo se acabó el imperio de Babilonia. Las aguas significan ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y gentes. En la Babilonia al fin de los tiempos, también esas aguas que alimentan y fortalecen a la Babilonia se secarán para dar paso a los reyes de Oriente. Pero los reyes de Oriente se refiere ¿a quién? Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que vendrán desde el Oriente a rescatar a su pueblo. Ese es el capítulo 5 de Daniel. El capítulo 6 de Daniel, vemos a Daniel en el foso de los leones. Y ese capítulo 6 lo conocemos bastante bien. En ese capítulo 6 está Daniel allí orándole siempre a su Dios, como siempre lo hacía, al Dios de Israel, y unos colegas que tenían celos profesionales de él, sus compañeros, los otros ayudantes del rey, tuvieron celos y le instigaron al rey para que firmara una ley en donde todo aquel que no le orase
al rey, a otra persona que no fuera el rey y a otro Dios que no fuera el Dios, el rey, fuera echado ¿a dónde? A un foso con leones hambrientos. Daniel, como de costumbre, siguió orándole al Dios de Israel, dejaba las puertas abiertas para que todo el mundo viera que él no se escondía para hacer eso. Lo acusaron y lo echaron en el foso de los leones. Pero el ángel de Jehová estaba allí, cerrándole la boca a los leones. Y este Daniel fue librado de una manera espectacular y maravillosa y milagrosa por parte de Dios. Este capítulo entiendo que está aquí puesto, porque si había alguna duda de qué hubiese hecho Daniel, si hubiese estado en la escena, en el capítulo 3, cuando se levanta la estatua, no quede duda alguna de que Daniel tampoco hubiese ¿qué? Doblado sus rodillas ante aquella estatua. Pero hoy, el tema que nos compete es Daniel capítulo 7. ¿Quiénes son qué? Las bestias. En el capítulo 7 de Daniel, en el verso 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama. Y enseguida escribió un resumen del sueño. Daniel dijo: vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes, una de la otra, subían del mar. Aquí hay unos símbolos. Están los vientos, está el gran mar, están las bestias. ¿Qué significa esto? Vamos a permitir que sea la Biblia su propio intérprete y que unos versos nos digan el significado de estos textos y de estos símbolos. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 17, verso 12. Hay multitud de muchos pueblos, como estruendo del mar, retumbar de naciones, como rugido de muchas aguas. Este texto claramente nos dice que los pueblos, las muchedumbres de naciones, están simbolizados y representados en el mar. ¿De qué gran mar está hablando Daniel? Está hablando del mar Mediterráneo, que también se le conocía así como el gran mar. En Apocalipsis capítulo 17 y verso 15 también nos explica qué es el agua y qué es el mar. Me dijo también: las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Ciertamente la Biblia nos está diciendo que el mar es ¿qué? Muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. El mar se agita con viento y crece con viento, las olas suben con viento. Yo recuerdo cuando era chico que yo una vez estaba lloviendo mucho y le dije a mi papá: ¡ay, el mar va a crecer! Y él me dijo: no te preocupes, hijo, que el mar no crece con el agua de lluvia. Y yo: ¿cómo no? Pues claro que sí, porque los ríos crecen y los ríos desembocan en el mar. Y él me dijo: tranquilo, porque el mar con que crece es con viento. Y yo decía: ¿con viento? Y sí, con viento es que crece. Pero los vientos que agitan el mar representan entonces ¿qué? Guerras que ocurren entre las naciones, que chocan el mar uno contra otro, y ese choque del mar hace que se creen ¿qué? Nuevos órdenes mundiales. Y es precisamente de lo que está hablando esta visión. Él ve que surgen bestias de allí, surgen poderes de los choques, de las guerras que ocurren entre los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En el libro de Ezequiel, capítulo 12 y el verso 14, dice: y a los que estén alrededor de él para su ayuda y a toda su tropa esparciré a los 4 vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. El contexto es un contexto de guerra. Los vientos en este aspecto no necesariamente estamos hablando de que necesariamente sean los vientos de guerra, pero sí estamos hablando de que se refiere a los ángulos de la tierra, ¿no? Pero sabemos que los vientos y el agua significan esto. Ahora, ¿qué son las bestias? Bueno, en Daniel, capítulo 7, vamos a ver ya mismo qué son las bestias. Vamos a leer de corrido las bestias y luego vamos a entenderlo y a explicarlos una a una. En el capítulo 7 y en el verso 4 dice que la primera de estas bestias era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre.
Qué extraño, un león con alas, y luego que ese león se le arrancan las alas, se le pone un corazón de hombre. Vamos a seguir leyendo, luego vamos a explicarlo con la misma Biblia para saber de qué se trata. Verso 5, la segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alto de un lado, o sea, este oso tenía un costado que más arriba que el otro. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho, levántate, traga mucha carne. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Esta bestia en particular no le llama como un nombre de algún animal conocido, sino que simplemente le llama como bestia. No conozco ninguna que tenga 10 cuernos. Vamos entonces a verlas y a ver lo que la Biblia dice acerca de esto. La primera, ¿recuerdan cómo era? Como un león, y tenía alas de águila. ¿Las alas qué significan? Cuando alguien tiene alas, ¿va a qué? Volando. Ir volando es ir ¿qué? Rápidamente, ¿verdad? La expansión de ese imperio se movía con rapidez. Ahora, llega un momento en que las alas fueron ¿qué? Arrancadas, ya no había una expansión imperial. Sus alas fueron arrancadas. Fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre. Si está sobre los pies, un león caminando sobre los pies, posiblemente usted corra más rápido que él, ¿verdad que sí? Bueno, si lo ve va a correr. Si usted ve un león y si lo ve, aunque esté en 2 pies o como sea, o cojo, uno corre y trata de salir de su presencia. Pero este león ya no tenía rapidez. Se le fueron arrancadas sus alas y ahora iba en 2 patitas. Y dice que le fue dado un corazón ¿de qué? De hombre. ¿Un corazón de hombre a un león? Yo no he visto esto solamente en El Mago de Oz, cuando se habla acerca del león que no tenía corazón. Pero darle un corazón de hombre a un león quiere decir que el león ahora estaba como manso, estaba más tranquilo. Depende de qué hombre le den el corazón, ¿verdad? Porque hay hombres en esta tierra que quizás tienen corazones peores que los leones. Aquí vemos una representación gráfica de ese león, el león con alas. El león alado fue utilizado por mucho tiempo como símbolo de Babilonia, ese león babilónico. Ese león representa también a Babilonia. Esta gráfica que están viendo ahora es en la antigua Irak, donde hay todavía ruinas y allí se ven los leones. Y esta otra que están viendo allí es de una pared antigua de las paredes de la antigua Babilonia. En el Museo de Berlín también tenemos allí a el león con alas. ¿De quién se le parece esa carita que ven ahí? ¿No se le parece la misma cara que la estatua? Nabucodonosor, ¿verdad? El rey mandó a poner allí su rostro. De allí sale el artista y lo representa de esa manera en la estatua, con esa intención. Así que, sin lugar a dudas, ese león alado representa el imperio de Babilonia, desde el año 606 a.C. hasta el año 538. Pero dice que sus alas fueron ¿qué? Arrancadas. Fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de Daniel capítulo 4, la locura de Nabucodonosor que acabamos de hablar? En Daniel capítulo 4, el rey Nabucodonosor, ¿cómo estuvo? ¿En 4 qué? En 4 patas, ¿sí o no? Cayó al piso como una bestia. Y entonces este rey, después que pasaron los 7 tiempos o los 7 años, se le dio un corazón ¿de qué? De hombre. Se le ablandó su corazón y le volvió la razón y reconoció al Dios de dioses y Rey de reyes, a Cristo Jesús como nuestro Señor y como el único Dios.
Miren lo que dice Daniel, capítulo 4 y el verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Pero al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones. Ahí vemos que el rey Nabucodonosor es puesto como de pie y tiene un corazón blandito ahora. Sí, señor. Por lo tanto, todo esto encaja muy bien con la descripción de Babilonia. La segunda bestia era semejante a un oso. El hecho de que tuviera un costado más alto que otro representa a un imperio dividido entre medos y persas. Y aunque los persas, reyes persas, vinieron después, eran más fuertes que los reyes medos. Yo podría llamar ese imperio persa-medo si hablamos en términos no de cronología, sino de fortaleza del imperio, porque los reyes de Persia, y Persia fue un imperio mucho más esplendoroso y fuerte que el imperio de los medos. Dice que tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. ¿Por qué 3 costillas? Fueron los 3 imperios que fueron derrotados precisamente por los medos y los persas: Egipto, Lidia y Babilonia. Estos 3 son las 3 costillas que el oso tenía en su boca. También vemos que el oso es un animal un poco más lento que el león, y si el león tenía alas era más rápido todavía, pero era un poco más lento en su expansión. No deja de ser un animal terrible. También se le dijo que comiera mucha ¿qué? Mucha carne. Ese oso representa el imperio de los medos y los persas desde el año 538, cuando el banquete de Belsasar, hasta el año 331, con la batalla de Arbelas, que más tarde vamos a hablar un poquito acerca de esta batalla. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo. De todas las bestias que estamos hablando aquí, ¿cuál es el más rápido? El leopardo. Es primo del chita, y el chita es una bestia muy rápida. Pero no solamente por el hecho de que sea un felino más rápido, sino que ¿cuántas alas tiene esta? Tiene 4 alas en su espalda. Y además, esas 4 alas le daban una gran rapidez. Pero dice aquí también que tenía 4 ¿qué? 4 cabezas y le fue dado poder. Estas 4 cabezas representan que ese imperio de Alejandro Magno, que fue el imperio macedónico, el imperio griego, se divide en sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Alejandro Magno, cuando estaba en su pico de fortaleza, como a los 33 años, estaba ya borracho, estaba celebrando todo lo que había conquistado, y resulta que, estando borracho, algunos historiadores dicen que posiblemente lo picó un mosquito por allá por India o por allá en la parte norte de África, y fue debilitado por la picadura de este insecto, y poco tiempo después Alejandro muere. Mientras Alejandro estaba en su lecho de muerte, sus 4 generales se le acercan y le dicen: Alejandro, ¿a quién nos vas a dejar el imperio? Y él dice: bueno, a mí nadie me lo regaló, así que ustedes ¿qué? Peléenselo. Y se lo pelearon y dividieron el reino en 4. Y es por eso que tenía 4 cabezas. Grecia, desde el año 331 al año 168 a.C. Ese muchacho Alejandro era un hombre muy valiente, era un muchacho muy hábil mentalmente, porque fue criado bajo Aristóteles, el filósofo. Fue hijo de Filipo II. Y al morir su padre, él prometió continuar con las conquistas que su padre había iniciado. Alejandro Magno desde muy pequeño mostró su habilidad para combatir.
su habilidad para hacer la guerra. Así que Alejandro, cuando era un jovencito, hay una historia muy interesante que se cuenta de él. Se cuenta de Alejandro Magno que cuando tenía como algunos 17, 18 años, él veía cómo los generales de su padre querían domar un caballo muy brioso. Y él le dijo a su papá, si yo logro domar ese caballo, tú me lo regalas. Y todos los generales se rieron de él, porque hombres fuertes no podían controlar este animal. Y el papá le dijo, pues claro, si lo puedes domar, te lo regalo, pensando que no iba a poder domar el caballo. Alejandro se había dado cuenta de algo muy importante, y era que los caballos son animales que aunque son grandes y fuertes, son miedosos, son cobardes. Y él se estaba asustando de su propia sombra. Así que Alejandro tomó el caballo y lo puso a mirar al sol, y ahora el caballo no estaba viendo su sombra. Se monta en el caballo, lo logra domar, y entonces se queda con el caballo. Ese caballo se llamó Bucéfalo, es el famoso caballo de Alejandro Magno, que estuvo con él durante sus batallas. Vamos a ver qué nos dice la historia acerca de Alejandro. Bueno, nos dice lo que ya les había relatado, que él tenía, estando en su máxima esplendor, en su máxima fuerza, su reino cae y el reino es dividido entre Casandro, lo vemos allí, que tomó la parte de Grecia, Lisímaco, que se expandió por allí por lo que vemos la parte de Turquía, Seleuco, que tomó el Medio Oriente y un poco más allá, y Ptolomeo, que se quedó con Egipto, parte norte de África. Y su imperio se dividió en esas 4 cabezas. Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible y muy fuerte, que tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. ¿Qué significa esta bestia? No tiene nombre, es una bestia terrible, tiene 10 cuernos. Bueno, la batalla de Pitna hace que caigan los griegos en manos de ¿quién? En manos de Roma, del Imperio Romano. Así que esta bestia tiene que ser ¿quién? Roma. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Quiere decir que ahora quedan 7 de esos cuernos iniciales y un cuerno pequeño. Pero este cuerno pequeño tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba ¿qué? Con gran arrogancia. Quiere decir que este cuerno, a diferencia de los otros cuernos, tenía ojos, porque decía que veía cosas. Los ojos se utilizan para ver y también son símbolo de sabiduría. Este ojo decía que conocía unos misterios que los demás no conocían, pero también tenía boca. La boca se usa para hablar. Quiere decir que este cuerno predicaba, decía cosas. Su prédica, su fortaleza estaba en su boca. Era chiquito, pero era bocón. Así que este era un guapetón de barrio, de estos chiquitos bocones. Así era este cuerno pequeño. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. ¿Qué vemos ahora en el cielo? ¿Una escena de qué? De juicio. Un juicio en el cielo que se está llevando a cabo. Ese anciano de gran edad, ¿quién es? Dios el Padre. Dios el Padre. Entonces, miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno. ¿Qué hacía este cuerno? ¿Hablaba con qué? Con mucha arrogancia. Arrogante es una persona que se las echa, ¿no? Que pretende ser más de lo que es. Y cuando una persona se piensa que es Dios, es más que arrogante, es un megalómano, ¿correcto?
Pues este cuerno pequeño era tan arrogante y tan arrogante que vamos a ver más tarde, pensaba que era Dios. Esas palabras tan arrogantes que hablaba ese cuerno tocaron de una manera particular a Daniel y lo asombraron. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. A las otras bestias se le había quitado su poder, aunque se les concedió una prolongación de vida hasta cierto tiempo. Y las culturas de estas otras bestias todavía permean de alguna u otra manera. Así que, como quien dice, están vivas en ese aspecto. Seguí mirando en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. ¿Quién debe ser este que viene en las nubes de los cielos como hijo de hombre? Cristo Jesús. Llegó hasta el anciano de días. ¿Hasta quién? Hasta el Padre. Y fue llevado ante él. Y le fue dado dominio y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. ¿Este es el reino de quién? De Dios. Estamos sabiendo ahora que esos 10 cuernos que estaban en esa bestia representan los pies de la estatua, que era ¿quién? Europa dividida y Roma papal unificando, porque en los pies de la estatua todavía queda ¿qué? Hierro, y hierro es el cuarto imperio, que es Roma. Notemos que esta bestia tiene los dientes ¿de qué? De hierro. También menciona el cuarto metal. Yo, Daniel, en mi interior quedé con mi espíritu turbado y las visiones de mi cabeza me asustaron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Quién ha interpretado a las bestias como reyes? La Biblia. Así que no tuvimos que buscar un texto por allá tan lejos. Aquí mismo te está diciendo que esos 4 bestias son ¿qué? Son reyes. Por lo tanto, amados queridos, tenemos que creer en lo que la palabra dice. Tenemos que aceptar la interpretación no del pastor, no del sacerdote, no del hermano, sino ¿de quién? De la Biblia. El que lee que entienda. Esto se explica solito, lo que hay que hacer es que leer. Después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Te está hablando del reino ¿de quién? De Dios. Pero Daniel sigue preocupado, él sigue inquietado. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes ¿de qué? De hierro, pero también te dice que tenía uñas ¿de qué? De bronce. No, las uñas eran de bronce. Y bronce es el tercer metal. Pero bronce significaba ¿quién? Grecia. ¿Y por qué Grecia? Porque el imperio de Roma, aunque conquista militar y políticamente a Grecia, Grecia culturalmente a quien conquista es ¿a quién? A Roma. Entonces los conquistadores se vieron conquistados por la nación a que estaban conquistando. La cultura de los griegos era una cultura muy hermosa. Los romanos no tenían esa cultura. Quedaron deslumbrados con la filosofía griega. Quedaron deslumbrados con el arte de los griegos. Esas estatuas, esas pinturas, esas edificaciones. Y tomaron mucho de los griegos. De hecho, hoy día todavía nosotros en la ciencia utilizamos muchas palabras griegas. El médico del corazón, ¿cómo se llama? Cardiólogo, porque cardio significa corazón y logo es uno que estudia porque significa palabra. Uno que tiene palabra para hablar del corazón porque ha estudiado acerca del corazón, un cardiólogo. Pedagogo también viene del griego, que es un educador de niños. Y todas estas nombres, todas esas fobias vienen del griego. Nosotros tenemos que ver que hay mucho en la ciencia, ha habido mucha aportación de los griegos, Pitágoras con las matemáticas y todos estos filósofos griegos. Entonces, para aquel entonces se acuñó la palabra greco-romano.
porque era parte del imperio griego y parte del imperio ¿qué? Romano. Así que esa frase greco-romano nos habla que ese imperio romano, asimiló mucho de los griegos. Sigue diciendo Daniel, también quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido ante el cual habían caído 3. De ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Este cuerno es un cuerno que, aunque es pequeño, luce más grande. Este cuerno derriba a 3 de los cuernos que estaban anteriormente. Este cuerno parece más grande que sus compañeros, pero es pequeño. Vamos a ver qué significan estos 10 cuernos. Los 10 cuernos simbolizan las 10 tribus bárbaras que se asentaron en Europa después que fueron debilitando este imperio romano y que finalmente se asentaron en los países que hoy conocemos como Europa, a saber, los visigodos, los burgundios, los francos, los suevos, los alamanis, los anglosajones, los lombardos y finalmente los 3 cuernos que cayeron, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Estos 10 cuernos, como ya mencionamos, estuvieron allí asentándose en Europa de la siguiente forma. Los suevos tomaron la parte de lo que hoy conocemos como Portugal, los visigodos tomaron España y parte de Francia, después del otro lado de los Pirineos. Los francos estaban más al norte, en la parte de Francia y un poco más hacia Alemania también. Alamanis, sabemos que son los alemanes. Los burgundios estaban en esa frontera allí con Italia. Los lombardos, que estaban más al norte, finalmente se asentaron en Italia. Los vándalos se quedaron en la parte norte de África y subieron también a las islas más hacia el norte. Y finalmente los vándalos, juntamente con los érulos que estaban allí en Italia, y los ostrogodos, que estaban también cerca de Italia, eran los que más se oponían a las enseñanzas del cuerno pequeño. Estos fueron los que el cuerno pequeño tuvo que derribar para que tuviera éxito su trama, su asunto de querer quedarse con el control de Europa. Vamos a ver una representación gráfica de los cuernos. Aquí estamos viendo la cabeza de la bestia, esa parte roja que está ahí, y hay unos 10 cuernos. Si contamos los cuernos vamos a ver que hay 10, pero hay uno pequeñito, ese es el cuerno número 11, ese es el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño se hizo grande y a la vez que fue creciendo, dice entonces que derribó 3 de los originales. Ahora estamos viendo 7 cuernos y el cuerno pequeño, que sería el octavo. Ahora, notemos qué hace este cuerno. Vamos a ver las características de este cuerno. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Noten que este cuerno se mete con los santos, con el pueblo de Dios. Y Dios permite que el cuerno pequeño los venza. Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Ahora notemos lo que dice la interpretación que le fue dada a Daniel. Me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Noten que la interpretación la sigue dando la Biblia. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, de ese cuarto reino, se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Aquí vemos que este cuerno pequeño va a derribar a 3 de los primeros cuernos que estaban allí. Y notemos qué hace este cuerno pequeño. Daniel 7:25 tiene un significado muy interesante y profundo en la profecía. Dice que este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo. Este cuerno pequeño se va a meter con Dios
y va a hablar palabras contra él. A los santos del Altísimo, o sea, a los hijos de Dios, a los feligreses, a los siervos, a los fieles, quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Va a tratar de cambiar ¿qué tiempos y qué ley? Bueno, está hablando de la ley de Dios, porque estamos hablando en el contexto de la ley de Dios. ¿Y de qué tiempos se estará hablando? Bueno, la ley de Dios también tiene unos tiempos establecidos. Hay un mandamiento en particular, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice cuándo adorar, a quién adorar y por qué adorar. Y cuándo ese es precisamente ese periodo de tiempo. Y serán entregados en su mano, los santos del Altísimo, por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Esta expresión la vamos a estudiar más adelante hasta la saciedad. Por el momento te voy a decir que son 1260 días. 1260 días en profecía son 1260 años. Es una pena que hoy no tenga el tiempo, pero próximamente vamos a hablar de qué significa esto de tiempo, tiempos y medio tiempo. Vamos a ver hasta ahora qué es lo que hemos visto en Daniel capítulo 2 y lo vamos a comparar con Daniel capítulo 7, el que estudiamos hoy. La cabeza de oro de la estatua podemos verla representando al imperio de Babilonia, pero también el león, como acabamos de ver, también representó al imperio de Babilonia. El pecho y los brazos de plata de la estatua en Daniel capítulo 2 también representan a Medo-Persa, como lo hace el oso que tenía un costado más arriba que otro y 3 costillas entre sus dientes. Grecia es representado por el vientre y los muslos de bronce en Daniel capítulo 2, pero también está representado en Daniel capítulo 7 como el leopardo que tenía 4 alas de ave en su espalda y 4 cabezas. Roma está representado en los pies de esa estatua, en esas piernas de hierro, y también en la bestia, que no tiene nombre, pero que se le llama bestia, que tiene 10 cuernos. Los pies, que son en parte de hierro y en parte de barro cocido, representan los países que se fueron asentando en Europa. Esas tribus bárbaras, como ya hemos visto, que fueron debilitando el imperio romano y que finalmente se asentaron y conformaron lo que hoy nosotros conocemos como Europa. Esos son los 10 cuernos de la cabeza de la bestia y también son los pies. Pueden pensar en los 10 dedos de los pies, no hay ningún problema para recordar 10 y 10. Ahora, notemos que hay todavía de Roma en ese quinto imperio. Hay de Roma en los pies de la estatua. Los pies tenían parte de hierro que representa a Roma. Así que los 10 cuernos también debemos ver a quién, a Roma, quizás en otra faceta. Habíamos dicho que la Roma imperial eran las piernas de hierro, pero que la Roma papal era entonces el hierro que quedaba de remanente en los pies de la estatua. Vamos a ver las características del cuerno pequeño. Yo quisiera que miremos las características porque mañana usted va a decidir por usted mismo, mirando las características, quién es ese cuerno pequeño. La primera característica es que surge de qué bestia? De la cuarta bestia. La cuarta bestia es Roma. Así que si vamos a buscar ese cuerno pequeño, ¿dónde lo vamos a buscar? En Roma. No es en Francia, no es en España, no es en ningún otro lugar. Debe ser en Roma. Esa es una característica muy importante. Está en Daniel 7:24. Aparece después de los otros 10 cuernos. Lo que quiere decir entonces es que este cuerno pequeño se hace fuerte después de esas invasiones bárbaras. Daniel 7:8 y el verso 24.
llegó a ser mayor que los otros cuernos. Aunque era pequeño, se hizo ¿cómo? Se hizo grande y llegó a ser mayor que los otros cuernos. Estas son 3 características, pero vamos a dar más características. Dice que 3 de los primeros 10 cuernos fueron arrancados por este cuerno pequeño en su presencia. Él fue el que contribuyó grandemente en la caída de estos 3 cuernos. ¿Y cuáles eran estos 3 cuernos? Vándalos, érulos y ostrogodos. Daniel capítulo 7, verso 8. Pero ¿cuál era su actitud de ese cuerno pequeño? La actitud hacia Dios. Iba a hablar palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. La actitud hacia el pueblo de Dios. Iba a quebrantar a los santos del Altísimo. Su actitud hacia la ley de Dios. Iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. ¿Y cuánto era su duración? Tiempos y la mitad de un tiempo, que te he dicho que son 1260 años. Tómalo como una evidencia, aunque vamos a darte la explicación bien detalladamente en las próximas conferencias. Ahora, después de esto, en Daniel capítulo 7 y verso 26 dice, pero se sentará el tribunal en juicio, y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Hay el juicio de Dios después inmediatamente, y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este es el reino de Cristo Jesús. Esta es la roca que choca en los pies de la estatua. Y aquí en Daniel 7 lo presentan como el juicio. Claro que sí, porque el juicio de Dios viene antes de que se haga la ejecución de esa sentencia en donde todos los pueblos y todos los gobiernos de la tierra serán destruidos, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá a poner su reino eterno. Ese es el monte de Sión, que sale de esa roca y llena toda la tierra. En el verso 28 Daniel dice, hasta aquí el relato. Yo, Daniel, quedé turbado y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Mañana vamos a ver cómo el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, sigue trabajando en la historia y nos da más información. Vamos a ver y vamos a identificar ese cuerno pequeño. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Nuestro bendito Dios y nuestro buen Padre, alabado y glorificado sea tu santo, bendito y eterno nombre. Señor, aquí venimos delante de tu presencia, suplicándote, oh Dios del cielo, que tú puedas bendecirnos de manera especial, que tú puedas poner en nuestros corazones suficiente información para que nosotros podamos comprender qué significan todas estas cosas, para que podamos saber la identidad de este cuerno pequeño, para que podamos ver el tiempo solemne de la historia que nos ha tocado vivir y para que podamos irnos contigo a las mansiones eternas. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Sonidos de vientos y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán
cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están. Y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán.